Bienvenidos de nuevo al programa de comentarios de hoy. ¿Qué pasaría si un día Rusia dejara de exportar petróleo, de vender gas y de entregar uranio al mundo? ¿Qué haría Estados Unidos cuando todo su sistema de energía nuclear se viera obligado a esperar cada gramo de combustible enriquecido del mismo oponente al que intenta estrangular? Mientras las noticias occidentales hablan de las mayores sanciones de la historia que el presidente Donald Trump, quien asumirá su segundo mandato en 2025, acaba de imponer a dos gigantescas corporaciones petroleras rusas al otro lado de la península. Una planta química en Bryansk, Rusia, fue destruida en silencio. Ni sirenas, ni contraataques, ni un solo sonido, salvo una paz inquietante. Era como si Rusia lo supiera todo de antemano. Entonces, ¿qué se esconde realmente tras las duras declaraciones televisivas? ¿Tiene Rusia miedo y espera en silencio el siguiente movimiento? ¿O es el silencio de un gran jugador que prepara una jugada que revolucionará el mundo? Pronto, será testigo de un viaje impresionante desde la mesa de vodka en Hungría, desde los apretones de manos secretos en Nueva Delhi, desde las amenazas en televisión hasta el arma silenciosa llamada uranio. Y quizá entiendan por qué algunos países nunca se doblegan, ni siquiera cuando reciben sanciones por 40,000. Prepárense, porque lo que están a punto de ver nos hará replantearnos todo el orden mundial. Briansk, una gran ciudad del oeste de Rusia, a solo unas decenas de kilómetros de la frontera con Ucrania, ha sido bombardeada repetidamente con artillería y misiles UAV. Pero esa noche, la del 21 del mes pasado, algo fue muy extraño. Los medios de comunicación ucranianos lo celebraron como el mayor ataque jamás perpetrado en territorio ruso. Más de 200 vehículos no tripulados, numerosos misiles de crucero e incluso bombas guiadas fueron lanzados simultáneamente. El objetivo era la planta química de Briansk, una instalación considerada crucial para la cadena de producción de defensa rusa. A la mañana siguiente, imágenes de los restos aparecieron en periódicos occidentales. Toda la planta se había derrumbado. Ucrania lo calificó de victoria rotunda. Pero lo que paralizó al mundo no fue el poder destructivo, sino el silencio de Rusia. Sin sirenas, sin cañones antiaéreos, sin la habitual reacción violenta. Toda la ciudad de Briansk estaba inusualmente silenciosa. Nadie oyó un solo ruido en la noche. Nadie vio las advertencias en las pantallas. Era como si nada hubiera pasado. Solo cuando el Ministerio de Defensa ruso publicó el informe, la gente quedó atónita. El sistema de defensa aérea había derribado todos los drones, misiles y bombas guiadas. Un total de 224 objetivos fueron interceptados. La fábrica destruida era una antigua fábrica abandonada, ubicada lejos de la principal zona industrial. Entonces, ¿por qué Ucrania proclamó su victoria? ¿Y por qué Rusia no tuvo que alzar la voz? Al mismo tiempo, al otro lado de la península, el presidente Donald Trump apareció en televisión con rostro decidido y tono familiar. Congelaremos todos los activos de Rosneft y Lil, las dos mayores petroleras rusas. Esta es la mayor sanción que Estados Unidos ha impuesto jamás. Inmediatamente, los mercados se volvieron locos, los medios occidentales gritaron: «Rusia colapsará, la economía rusa se asfixiará, Putin tendrá que ceder». Pero, como en Briansk, la parte rusa guardó silencio. Ningún contraataque, ninguna conferencia de prensa, ninguna amenaza de represalia, solo un silencio calculado. Y la gente empieza a preguntarse, si este es el mayor castigo de la historia, ¿por qué Putin sigue tan tranquilo? ¿Habrá preparado algo de antemano? ¿O es en realidad Trump quien está entrando en un juego que ya no puede controlar? Cuando alguien lanza un golpe fuerte pero no recibe un grito de dolor, o el oponente está demasiado débil para reaccionar, o el viejo ataque no es justo para nadie. Y si es esto último, la pregunta más aterradora de todas es: ¿quién está pagando realmente el precio? Donald Trump no es un político típico. Nunca ha sido diplomático, y mucho menos estratega militar. Lo único que realmente se le da bien es negociar. No en salas cerradas, sino en televisión, ante millones de espectadores,
donde trata cada conflicto geopolítico como un gran reality show. Trump no busca la paz, busca aplausos, porque para él el valor de un acuerdo no reside en el contenido, sino en el momento oportuno. Idealmente, a las 8:00 p.m., hora de máxima audiencia, cuando los estadounidenses acaban de cenar y están sentados frente al televisor esperando un anuncio trascendental. A menudo crea crisis, las magnifica y ejerce presión global. Entonces, él mismo aparece como el héroe que salva el día. Aunque a veces la solución no es más que un pequeño paso atrás para salvar las apariencias, y el público aplaude porque ha presenciado un drama emocionante, aunque quizá no entienda el verdadero contenido. La historia con China es un ejemplo típico de Trump, imponiendo aranceles para crear una crisis comercial que lleva a la quiebra a empresas estadounidenses, y luego declara la victoria cuando China acepta comprar más soja. Pero el precio a pagar es una serie de cadenas de suministro que abandonan Estados Unidos. Cuando Pekín contraatacó restringiendo las tierras raras, bajó la voz discretamente, pues sabía que sin ellas, Estados Unidos no podría producir coches eléctricos, aviones ni armas modernas. Con Irán, se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear JCPOA, sumiendo a Oriente Medio en un ciclo de tensión de 3 años. En cuanto a Corea del Norte, tras tantas palabras, fuego y explosiones, estrechó la mano en una cumbre con Kim Jong-un sin ningún avance real más allá de unas pocas fotos de grupo. Y entonces todo quedó en silencio. Trump es un hombre con la costumbre de tomar decisiones inesperadas. Hoy habla de paz, mañana impone sanciones. Por la mañana anuncia una reunión con Putin para hablar sobre Ucrania. Por la noche da un giro e impone un embargo petrolero. No teme sembrar el caos porque en el caos es más fácil negociar. La gente bromea diciendo que, al reunirse con Trump, hay que usar casco. Después de hablar, habrá problemas. Pero para Rusia, el juego no es tan fácil. Vladimir Putin no es ningún novato en el tablero geopolítico. Ha visto a muchos presidentes estadounidenses ir y venir. Pero quizás nadie como Trump, un empresario con mentalidad de casino que siempre apuesta con palabras y espera ganar con bravuconería. El problema es que en la práctica, donde las sanciones pueden duplicar los precios de la gasolina, cerrar fábricas y hundir a la Unión Europea en una crisis energética, nadie paga por ver un espectáculo. Y Putin lo sabe. No necesita decir mucho porque cuanto más alto se expresa el oponente, más se nota su silencio. En los negocios, Trump puede ser un maestro del impacto, pero en el tablero estratégico la calma a veces es la mayor advertencia. Cuando Washington envió una invitación a Hungría, muchos se sorprendieron. Tras sus elocuentes declaraciones sobre Ucrania, Trump repentinamente le tendió la mano a Putin. El lugar no era Ginebra ni París, sino Budapest, la capital de un país amigo tanto de Rusia como de Occidente. La gente lo llama diplomacia boca. Un tipo de negociación en la que uno se sienta a la mesa, levanta la copa, se da una palmadita en el hombro y se intercambian concesiones. En cuanto a Trump, probablemente pensó que si simplemente ofrecía vodka, Putin asentiría. Congelar la guerra, redistribuir la tierra, retirar las tropas y luego cerrar un acuerdo de paz al estilo estadounidense. Rápido, beneficioso para su imagen personal, suficiente para ganar tiempo en televisión y ser etiquetado como alguien que puso fin a la guerra antes de las elecciones. De un solo golpe, Ucrania dejó de disparar. Europa respiró aliviada. Estados Unidos ganó. Pero Putin no acudió. No porque se negara a negociar, sino porque sabía que la mesa de negociaciones era solo una trampa para un acuerdo, no una paz verdadera. Porque para Rusia, la guerra en Ucrania no es solo una cuestión de territorio, sino de seguridad nacional. Una frontera blanda, el último límite antes de que la OTAN llegue a las puertas de Moscú. Y cuando Putin se negó a presentar un menú preestablecido, Trump montó en cólera. Apenas unos días después, anunció sanciones contra las 2 mayores petroleras rusas, Rosneft y Letakoil. Sin preámbulos, Estados Unidos congelaría todos los activos de las 2 corporaciones en su territorio y prohibiría a todas las empresas estadounidenses comerciar, cooperar
o transportar cualquier carga relacionada con ellas. Rosneft, que gestiona casi la mitad de la producción petrolera rusa. Lukoil, la mayor petrolera privada del país. Juntas, ambas compañías producen más de 3 millones de barriles de petróleo al día, el 6% de la producción mundial de petróleo. Los medios occidentales aplaudieron de inmediato. El golpe decisivo ha sido asestado. Rusia se derrumbará, escribieron. Europa se apresuró a apoyarlo. El 19º paquete de sanciones se aprobó en menos de una semana. Se prohibieron las importaciones de gas natural licuado de Rusia, vigente a partir de 2027, una campaña que se presentó como una bofetada solidaria de Occidente. Pero menos de 3 días después, todo cambió y los precios del petróleo se dispararon. Las refinerías de Alemania, Francia y los Países Bajos estaban en pánico. Los ejecutivos se miraban entre sí con confusión. ¿Quién reemplazaría todo ese petróleo? ¿Quién lo entregaría a tiempo? Porque el petróleo ruso no era solo un flujo energético, sino parte de la estructura operativa de todo el continente. Era el tipo de petróleo que se adaptaba a la tecnología existente. Era económico, estable, libre de restricciones políticas y, lo más importante, disponible. Así que cuando Estados Unidos lanzó su ataque, la primera en sufrir fue Europa, no Rusia. Y la gente se dio cuenta de que la estrategia de las sanciones petroleras no consistía simplemente en cerrar el grifo, porque ese grifo había penetrado en cada fábrica, cada sistema, cada rincón de la economía occidental. Retirarse no era fácil. Y si lo hacías, podrías verte obligado a retirarte. Trump creyó que estaba dando el golpe final, pero en realidad acababa de romper un eslabón importante en la cadena de sus propios aliados, y Rusia seguía allí de pie, sin caer, sin inclinarse, incluso sonriendo, porque en geopolítica no gana el que más grita, sino el que sabe cuándo callar y permitirse un poco de timidez. En los últimos 3 años, Rusia ha recibido más de 40.000 sanciones de Occidente, una cifra sin precedentes en la historia moderna. Si las sanciones fueran un arma, Rusia habría sido golpeada más que cualquier otro país, incluso más que Irán, Corea del Norte y Siria juntos. Pero lo que vale la pena mencionar no es la cifra, sino el hecho de que Rusia sigue existiendo, sigue produciendo, sigue exportando e incluso encuentra nuevos aliados en medio de la tormenta de sanciones. Putin nunca ha reaccionado con vehemencia ante cada ataque económico, pero nunca se ha dejado llevar por las consecuencias. Inmediatamente después de que Estados Unidos anunciara la congelación de los activos de Rosneft y Lil, los inversores internacionales comenzaron a rebuscar información. ¿Cuáles son los activos de las 2 corporaciones rusas en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de sus ingresos proviene del mercado estadounidense? La respuesta sorprendió a muchos, casi insignificante. Rusia hace tiempo que dejó de depender del mercado estadounidense. La mayoría de sus contratos importantes se realizan con Asia, Oriente Medio y partes de Europa a través de intermediarios. Rosneft vende petróleo a India y China. Lil tiene refinerías en Bulgaria, Egipto e Irak. En Estados Unidos, solo cuenta con unas pocas inversiones pequeñas, unos pocos contratos con intermediarios y muy pocos activos reales. En otras palabras, las sanciones son, en esencia, un golpe bajo. Pero mientras Estados Unidos ha estado agitando su garrote, Rusia ha estado encadenando silenciosamente el gallinero occidental en su territorio. Decenas de grandes empresas, desde la industria alimentaria y farmacéutica hasta la de bienes de consumo y energía, operan en Rusia con activos totales de decenas de miles de millones de dólares. Desde el estallido de las hostilidades, Moscú ha impuesto regulaciones que no permiten a las empresas occidentales retirar su capital sin la aprobación del Estado. Toda retirada está sujeta a un impuesto de hasta el 80% y muchos activos han sido nacionalizados directamente. Un ejemplo típico es el de los gigantes petroleros Shell y BP, que desean retirarse del mercado ruso. Sin embargo, las instalaciones, los oleoductos, las instalaciones de almacenamiento y los técnicos rusos
No pueden recuperarse. Basta con una declaración, pero los activos reales permanecen. Y aquí está el punto que mucha gente pasa por alto. Las ganancias de los activos sancionados en Occidente son solo de unos pocos miles de millones de dólares al año. Pero las ganancias de los activos occidentales que operan en Rusia son de decenas de miles de millones, incluyendo dividendos, impuestos, rentas y mano de obra altamente cualificada formada gratuitamente por Rusia. Así que, cuando Estados Unidos se congela, Rusia no responde con palabras. Simplemente cumplen con su parte y guardan silencio, dejando que el tiempo haga el resto. La pregunta es si Estados Unidos realmente quiere frenar el desarrollo de Rusia, ¿por qué permite que tantas grandes empresas sigan lucrando en Rusia? Y si la estrategia de sanciones funciona, ¿por qué usarla por 40ª vez? ¿Drosel? En este juego, parece que Putin ya no juega para ganar. Simplemente necesita no perder. Y cuando un país ha sido sancionado decenas de miles de veces y aún mantiene una tasa de crecimiento positiva, es muy posible que quienes imponen las sanciones sean quienes deban revisar su estrategia. Cuando la Casa Blanca anunció que prohibiría todas las transacciones petroleras con Rusia, muchos aplaudieron. Fue una declaración audaz, con un fuerte componente moral. Una declaración de que Estados Unidos no alimentaría el conflicto con cada gota de petróleo. Pero entonces, la pregunta más simple sacudió el sistema. ¿Quién controlaría cada gota? El mundo de la energía no es tan simple como un grifo. El petróleo se compra, se vende, se comercializa, se mezcla, se recicla, se refina y se reexporta de muchas formas. Cuando un barril de petróleo crudo llega a una refinería de Bombay, se mezcla con petróleo de la región central y, en el transcurso de varios días, se convierte en gasolina, diésel, asfalto o combustible para aviones. Estos productos se exportan posteriormente a numerosos países, incluido Estados Unidos. Según el Centro Finlandés de Investigación para la Energía y el Aire Limpio, el 90% de los productos petrolíferos que Estados Unidos importa de la India provienen de Reliance Industries CIE, una de las refinerías más grandes de Asia. Y aquí está el truco. La mitad del petróleo crudo que utiliza la refinería proviene de Rusia. Entonces, cuando se vierte 1 litro de gasolina en un coche en Texas, ¿puede alguien estar seguro de que no contiene petróleo? La respuesta es no. No se trata de una cuestión moral, sino geopolítica, un juego al que los aficionados no deberían jugar. Rusia no necesita vender petróleo a Estados Unidos. Lo vende a India, China y la UE. Estos países refinan el petróleo, lo convierten en productos y luego lo venden al mercado global. Entre ellos se encuentran los mismos países que han declarado sanciones contra Rusia. Es como beber una botella de agua mineral Avian. Ves la etiqueta francesa, el logotipo elegante, pero nunca sabes de qué lago proviene el agua. Podría ser la zona de distribución de apps o algún pozo en Asia Central. Lo importante es que estaba bien empaquetado, con los estándares adecuados, etiquetado correctamente, y el petróleo es exactamente el mismo ahora. Entonces, cuando EU imponga la prohibición, ¿quién tendrá problemas? No Rusia, sino los analistas de mercado, las refinerías de petróleo y el gobierno, que intentan explicar a su población por qué los precios del combustible no han bajado a pesar de la prohibición del petróleo ruso. Esta es la paradoja que confunde al mundo. La prohibición encarece aún más el petróleo ruso. Porque, al ser expulsado del mercado oficial, Rusia lo vende a terceros con descuento. Estos lo revenden a un precio alto y la cadena de Zhongyang se alarga cada vez más. Cada estrato eleva ligeramente el precio. Al final, los consumidores estadounidenses siguen pagando, solo que no saben a quién le pagan. Rusia no necesita decir nada, solo necesita seguir extrayendo. Porque mientras el petróleo siga fluyendo, la guerra de propaganda, por muy ruidosa que sea, es solo la punta del iceberg. Se puede prohibir lo que no se ve, pero no se puede prohibir lo que no se ve. Y el mundo sigue necesitando energía, aunque esté etiquetada como de origen desconocido. En este juego, Putin no necesita ganar con palabras.
Solo necesita mantener el pulso de la economía global, que lamentablemente reside en Rusia. India, un país con más de 1.000 millones de habitantes y la mayor democracia del mundo, ha sido considerada durante mucho tiempo un socio semiamistoso, tanto de Rusia como de Estados Unidos. Pero en el tablero global de la energía y las armas, la posición de India no es la de un intermediario, sino la de una carta de triunfo. Cuando Estados Unidos presionó abiertamente a India para que dejara de importar petróleo de Rusia, el primer ministro Modi no se enojó ni lo evadió. Simplemente respondió con una pregunta. Ustedes también compran petróleo ruso a través de otros. ¿Por qué castigarme por comprarlo directamente? Un contraataque suave pero contundente, imposible de rebatir e imposible de seguir amenazando sin revelar su hipocresía. De hecho, India no compra petróleo ruso porque le guste, sino porque lo necesita. 8 de sus 10 refinerías más grandes están diseñadas para procesar crudo pesado y de alta viscosidad. Y el tipo de crudo más barato y adecuado es el ruso. Si India cambiara al petróleo estadounidense o de Oriente Medio, tendría que reinvertir en su sistema de refinación y modificar toda la cadena técnica. Eso significaría decenas de miles de millones de dólares en interrupciones durante varios años. Mientras tanto, el petróleo ruso no solo es barato, sino también estable, sin condiciones políticas y con pagos especialmente flexibles. Y esa es la clave. Mientras Occidente usa el dólar como arma para bloquear todas las transferencias de bienes rusos, Rusia, China e India se unen discretamente. Empezaron a comerciar con rupias y rublos. Sin bancos estadounidenses, sin SWIFT, sin dólares. Esto era más que comercio, era un golpe al orden financiero global. 3 grandes economías, 3 sistemas bancarios separados, estaban creando una ruta alternativa que no necesitaba pasar por Washington. Y lo que ha sorprendido a Occidente es que está funcionando. Cada contrato, cada envío de petróleo, cada acuerdo de gas se desarrolla sin contratiempos. Y eso no es todo. Rusia está abriendo su mercado a los productos indios. China está reduciendo los aranceles sobre los productos agrícolas indios. 3 países que antes eran feroces competidores, ahora unen fuerzas por un punto en común: no querer ser dominados por una moneda única. Desde una posición pasiva, India pasó a la negociación, amenazando con multas. Se rieron, amenazaron con aranceles, y poco a poco fueron revelando sus cartas. Tenemos nuestro propio mercado, nuestro propio suministro, nuestro propio sistema de pagos. ¿Y qué hay de Estados Unidos? Trump no puede librar una guerra comercial con todos a la vez. Lo intentó con China y recibió un contraataque con las tierras raras. Ahora bien, si se imponen aranceles a la India, la industria de defensa estadounidense también se verá afectada. Muchos componentes importantes, desde equipos de telecomunicaciones hasta componentes satelitales, se fabrican en fábricas de Bangalore. Así que, por primera vez, Estados Unidos se verá obligado a observar con impotencia cómo un país se niega a imponer sanciones. Sin látigos, sin embargos, sin presiones. Solo hay una verdad inequívoca. Cuando uno es lo suficientemente fuerte, tiene derecho a no doblegarse. Y con el apoyo tácito de Rusia, India se atrevió a hacerlo abierta, clara y con confianza. Mientras el mundo entero estaba ocupado con el petróleo, el gas, el arroz o los fertilizantes, Rusia poseía algo que nadie se atrevió a embargar en voz alta: uranio enriquecido. No es algo ruidoso, no aparece en los periódicos a diario, pero es la sangre silenciosa que alimenta cientos de centrales nucleares en Occidente. Y, por desgracia, para quienes buscan castigar, Rusia es líder mundial en el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, pero no es reemplazable de la noche a la mañana. Los estadounidenses lo saben, solían tener un programa de enriquecimiento, pero en las últimas 2 décadas, debido a los altos costos y las malas políticas, se han cerrado un gran número de plantas de enriquecimiento de uranio en EU. Los técnicos se jubilaron y las líneas se reiniciaron.
Si quisieran reiniciar desde cero, necesitaría al menos 8 años y decenas de miles de millones de dólares para alcanzar la productividad que Rusia tiene actualmente. Y durante esos 8 años, ¿qué utilizarán para operar las más de 100 centrales nucleares que operan en suelo estadounidense? Aire. En 2024, el presidente Biden, bajo presión bipartidista, firmó una orden ejecutiva que prohibía las importaciones de uranio de Rusia. La prensa la aplaudió como una medida audaz para cortar la financiación de la guerra de Putin, pero pocos notaron que en esa misma orden ejecutiva había una pequeña cláusula que aún permitía a las compañías eléctricas estadounidenses seguir importando uranio ruso si no encontraban una fuente alternativa. Una prohibición condicional es como cerrar la puerta con llave y dejar la llave debajo del felpudo. La verdad es algo que nadie quiere admitir públicamente. Si se detuvieran las importaciones de uranio ruso, la red eléctrica nacional se desestabilizaría. Millones de personas podrían quedarse sin electricidad. Los precios de la energía se dispararían y toda la industria nuclear estadounidense quedaría paralizada en un instante. Putin no necesita amenazar. Solo necesita recordar que el uranio enriquecido es un producto muy específico. Sustituirlo no es tan sencillo como cambiar del petróleo ruso al saudí. Las centrales nucleares están diseñadas con parámetros técnicos fijos, y es imposible introducir otros combustibles sin comprometer la seguridad. Una pequeña desviación puede provocar un accidente. Y todos saben que, incluso si ocurre el más mínimo accidente nuclear, la opinión pública le dará la espalda a la energía nuclear, y Occidente perderá el camino hacia la energía verde que persigue. Mientras tanto, Rusia no solo suministra uranio para enriquecimiento, sino que también proporciona servicios de transporte, instalación e incluso mantenimiento de reactores según sus propios estándares. Es decir, si Estados Unidos quiere escapar de Rusia, no solo necesita otro uranio, sino también todo un ecosistema tecnológico que lo acompañe. Algo imposible por el momento. Así que, mientras los medios siguen hablando de petróleo, gas y barcos con fugas, en el fondo, lo que impide que Estados Unidos se derrumbe es un combustible que no puede producir por sí mismo, ni prohibir por completo. Así que Putin no necesita hacer un gran movimiento, solo necesita guardar silencio y dejar que se confundan con el embargo improvisado que crearon. Cuando un país puede embargar a sus oponentes y aún así comprarle, no solo es una victoria estratégica, sino la demostración más clara de verdadero poder. Un poder que no necesita ser proclamado a viva voz, pero que basta para desconfiar del mundo entero. El mundo solía estar acostumbrado a un orden donde el dólar reinaba. La tecnología occidental era el modelo, y quienes no escuchaban eran eliminados. Pero ahora las cosas están cambiando. Ya no hay un solo polo, sino 3. Estados Unidos aún tiene el dólar, pero esta moneda está perdiendo fuerza a medida que cada vez más países optan por pagar en monedas locales. China domina la cadena de suministro global. Posee las tierras raras indispensables para la fabricación de alta tecnología. Y Rusia no necesita grandes bancos ni redes sociales. Simplemente posee aquello sin lo cual el mundo no puede vivir: energía, alimentos y uranio. Los 3 países, con todas sus diferencias, están formando gradualmente un trípode donde Occidente ya no puede decir ni una palabra y el mundo obedecerá. La ironía es que, al intentar Occidente aislar a Rusia, la acerca a sus 2 enemigos más temidos: China e India. 2 economías gigantescas que no solo son clientes petroleros de Rusia, sino también socios estratégicos, lo que le proporciona a Moscú acceso al vasto mercado asiático. Y el primero en pagar el precio no es el hombre de marfil. Todavía tienen electricidad para calentarse en invierno. Los precios de los alimentos son bajos, el combustible es barato y la economía sigue en crisis. Mientras tanto, los europeos se quedan en casa con abrigo, haciendo cola para obtener subsidios al combustible y viendo cómo sus facturas de electricidad se triplican. Occidente cree estar presionando, pero en realidad se está asfixiando con sus propias sanciones. Rusia no necesita rogarle a nadie que levante el embargo. No necesita ir por ahí pidiendo inversiones.
Solo necesita vender lo que el mundo necesita a quienes no les importa la retórica moral. Y eso es suficiente. El mundo tripolar no es un escenario futuro. Ya existe, funciona y no gira en torno a Washington. Putin no necesita gritar para demostrar su argumento. Puede simplemente cruzarse de brazos y dejar que cada barco de petróleo, cada tonelada de grano, cada cargamento de uranio salga silenciosamente del puerto y entre en los sistemas de países que ya no creen en un orden impuesto. El verdadero precio de la arrogancia no está en Moscú, sino en cada calefacción de Berlín que ya no tiene suficiente energía para encenderse. En este punto, la pregunta ya no es si Putin teme las sanciones, sino si el mundo, incluyéndonos a nosotros, está listo para vivir sin Rusia. Porque la verdad es clara. Rusia no se derrumbó, no se arrodilló, no suplicó, simplemente se retiró silenciosamente de la mesa del banquete occidental y preparó otra mesa con su propio menú. Y la gente con la que estás dispuesto a sentarte no necesita vestir traje ni inclinar la cabeza. El mundo cambia a diario. Surge un nuevo orden, donde el poder ya no pertenece a quien más habla, sino a quien tiene lo más esencial en sus manos: energía, alimentos, materiales estratégicos y autosuficiencia. En este cambio hay una gran lección para toda nación. La independencia es una decisión de supervivencia. Porque cuando el dólar se convierte en un arma, cuando la red internacional de pagos puede cortarse de la noche a la mañana, ningún país está seguro si depende de otros. Y Vietnam, no estamos fuera de este juego. Hemos pasado años de pobreza debido al asedio y la prohibición. Pero también es en las dificultades que aprendemos lo que es la autosuficiencia. Este país solía cultivar cada hilera de hortalizas, producir cada gota de gasolina y ahorrar cada grano de arroz para no tener que doblegarse y pedir ayuda. Hoy, esa lección es más urgente que nunca. No podemos depender de nadie, ni del este ni del oeste. Porque cuando las sanciones se pueden imponer con un chasquido de dedos, solo la capacidad interna puede hacerlo. Solo una economía capaz de protegerse a sí misma es un verdadero escudo contra los cambios globales. Putin no es un héroe para todos, pero la forma en que enfrentó las sanciones hizo que muchos se vieran obligados a admitirlo. Eligió la vía más difícil, pero también la única, para mantener la posición nacional. Nadie puede salvar a una nación si se deja atar por las sanciones de otros. Y nadie puede intimidar a un país si sabe lo que necesita y no teme crearlo por sí mismo. Esto no es solo una historia rusa. Es una advertencia al mundo de que la era de la unipolaridad ha terminado y la era de los países que se valen por sí mismos acaba de comenzar.